Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 15 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, a iluminar nuestras mentes, a abrir nuestros corazones, para que recibamos, meditemos, contemplemos su palabra, a ejemplo de la Virgen María, y con ella esperemos con confianza su segunda venida. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer simplemente los primeros 4 versículos. Después vi en el cielo otro signo grande y admirable: 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, su imagen y la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Palabra de Dios. Aquí comenzamos un capítulo que nos recuerda de capítulo 11. Porque después de la 7ª trompeta de capítulo 11, teníamos capítulo 12 hasta 14, que eran visiones que resumían toda la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque vemos a Israel antes de la venida de Cristo, después la guerra de Satanás contra la iglesia con las bestias, mientras tanto los discípulos que dan culto al Cordero y también que dan testimonio a él. Y después lo que habíamos escuchado recién, el juicio final sobre los habitantes de la tierra. Aquí, en capítulo 15 y 16, volvemos a lo que había pasado justo después de la 7ª trompeta. Te pintan o manifiestan por nosotros la preparación para las 7 copas de ira, que tienen las 7 últimas plagas que completan el juicio de Dios sobre el mal. Todo eso indica la secuencia, la cronología intrínseca del libro de Apocalipsis. Como parecía que el 7º sello llevaría a cabo el último acto de juicio, pero en vez de esto llevó otra serie de castigos. Perdón, estoy un poco resfriado hoy. La 7ª trompeta también tiene 7 copas de la ira de Dios. Entonces aquí tenemos como una liturgia, ¿no?, de preparación por las 7 copas. Y así vemos en los capítulos que vienen cómo Dios va a llevar a cabo su juicio sobre sus adversarios y a la vez llevar la salvación a su pueblo. Aquí en el primer versículo tenemos como un resumen, la introducción
para todo lo que vamos a ver en ese capítulo, en capítulo 16. Es el tercero y último signo que Juan ve en el cielo, después de las visiones de la mujer vestida del sol y también del dragón grande y rojo, los dos otros signos en capítulo 12. Ese signo es lo que se describe como grande y admirable. Son palabras griegas que describen siempre los actos de juicios de Dios. El contenido de este signo es como los 7 ángeles, ¿no?, que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. Y eso lleva el número de las plagas, las 3 del capítulo 9, un total de 10, el número de las plagas que afligían a Egipto, cuando Dios había liberado a Israel de Egipto a través de Moisés. Son los últimos porque a través de ellas se consume la ira de Dios. En general, es fácil describir todo lo que habíamos escuchado en el libro de Apocalipsis, los 6 sellos, los 6 trompetas, como juicios o como expresiones de la ira de Dios. Pero el libro mismo guarda esas palabras, juicio, ira, furia, furor, a describir la respuesta última de Dios a los que rehúsan arrepentirse, a pesar del testimonio de los cristianos y a pesar de los castigos de Dios que acompañan los sellos, las trompetas y ahora las copas. Entonces, aquí vemos como la última respuesta de Dios contra el mal, ¿no? Es lo que muchas veces las personas ateas, por ejemplo, dicen, porque Dios permite el mal. Pero aquí vemos justo como esa intolerancia de Dios frente al mal. Y es bueno que Dios sea intolerante frente al mal, porque es mejor que un médico, por ejemplo, no tenga nada de tolerancia por el cáncer. Debe tener mucha tolerancia por el paciente, pero nada para el cáncer, porque necesita quitar cada célula del cáncer para que sobreviva el paciente. Lo mismo Dios, no tiene nada de paciencia con el mal, pero con nosotros sí. Y es mejor que venga en juicio para erradicar todo lo que nos hace mal. Después de esas visiones que Juan tiene sobre la tierra en capítulos 12 a 14, aquí Juan tiene otra visión del cielo. Él ve un mar de cristal, que mencionó ya él en capítulo 4, en su visión del cielo. En el Antiguo Testamento entendía el universo, el mundo, como que tiene un piso, digamos, transluciente entre el cielo y la tierra. Eso era el firmamento. Y azul porque separaba las aguas de arriba del firmamento de las aguas abajo en el mar. Ahora, entendemos que el cielo, el firmamento es azul por otra razón, tiene que ver con el oxígeno, pero así pensaban que la lluvia venía como de esas compuertas de arriba del firmamento. Ahora, este mar, que también puede ser algo de un símbolo del Antiguo Testamento, también en el templo había una fuente grande que se llamaba el mar para lavar las manos de los sacerdotes, y también recuerda a la fuente bautismal de nosotros. Y veremos como toda esa visión en esos versículos cuenta del bautismo, del cumplimiento del bautismo, de nuestro rescate de este mundo, de Egipto, para participar en la salvación que nos lleva el Cordero. Pero aquí vemos que ese mar de cristal tiene una mezcla de fuego, que es una imagen bíblica del juicio divino. Entonces aquí tenemos como una advertencia de lo que va a pasar. En esa visión del cielo, Juan ve los que habían ganado, los que habían vencido a la bestia, su imagen, la cifra de su nombre. Y ellos estaban de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas. Están cerca, estoy buscando esa traducción, de pie sobre el mar. Es una traducción literal. ¿Por qué? Porque después de su liberación de Egipto, de la derrota del faraón y su ejército,
¿Qué estaba pasando? Los israelitas estaban pisando lo que era el mar. Obviamente no estaban caminando sobre las aguas mismas, ¿no? Pero estaban pasando sobre lo que era el mar, es decir, símbolo de la victoria, como Jesús caminaba sobre las aguas, también como Pedro caminando sobre las aguas. Es imagen del poder de tener victoria sobre el mal, porque el mal fue asociado con el mar. Entonces, de pisar el mar, con esa victoria sobre el mal, que todos vamos a tener en Jesús. Pero Moisés, después de esa derrota del faraón, también empezó una canción de victoria, justo al lado del Mar Rojo. Es en Éxodo 15. Aquí los mártires, todo el pueblo santo de Dios, que se habían permanecido fieles a Jesús hasta la muerte, aún en esa tribulación, cantan las alabanzas de Dios. Son victoriosos y su mensaje invita a las iglesias, a nosotros, a unir nuestras voces a sus voces. Son ellos la gran multitud de cada nación que viene de la gran tribulación, capítulo 7. Son los fieles que habían ya recibido la primera resurrección, que escuchamos en capítulo 20. Tienen las arpas de Dios, es decir, arpas que vienen de Dios, es decir, como algo que Dios les da para que puedan cantar eso. Las arpas son instrumentos litúrgicos en el templo. Y cantan el canto de Moisés, el siervo de Dios. Entonces aquí tenemos una visión de la alabanza de los santos, del culto de los santos, justo antes del fin de la historia. El canto de Moisés celebra la liberación de Israel, ¿no? Pero aquí tenemos la liberación de los fieles que siguen a Jesús, ¿no? Entonces también eso incluye la liberación de los que de entre las naciones van a dar culto a Jesús. Y por eso celebra también el triunfo de Dios contra sus adversarios, que vamos a ver en lo que viene con las 7 copas y las 7 plagas de los ángeles. Es también el canto del Cordero, porque describe la victoria que Jesús nos llevó a través de su sangre, porque a través de su muerte y resurrección nos rescató para su Padre. Ahora, en versículo 3, escuchamos a 4. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esta última palabra, Dios Todopoderoso, traduce en griego Pantocrator, es decir, el que rige todo, ¿no? Entonces, sus obras inspiran maravilla en nosotros, inspira fe, es decir, inspira esa reverencia frente de quien tiene un poder absoluto. Sus caminos, ¿no?, son justos y verdaderos, es decir, son dignos de nuestra confianza y son también caminos de la santidad. Él es Rey de los pueblos, título que Dios recibe en Jeremías 10, que lo contraste con los ídolos de los gentiles. Y la respuesta apropiada a todo eso y a Dios es de temer y alabar su nombre, es decir, a Dios mismo. Y la razón adecuada con este himno es porque solo tú eres santo. Eso escuchamos, por ejemplo, en la gloria de la misa. Pero aquí la palabra santo no es la palabra normal, hagios en griego, sino una palabra que quiere decir sin culpa, sin mancha, ¿no?, que viene del himno de Moisés en el Antiguo Testamento. Y al fin, el canto celebra que todas las naciones vendrán a adorarte. En general, el libro de Apocalipsis y también en la Biblia hay como 2 imágenes del triunfo de Dios en su reino. Primero, las naciones paganas son derrotadas y destruidas en la batalla final. Vemos eso en Joel, en Ezequiel y también en partes de Apocalipsis. Pero también las naciones paganas se convierten y se hacen adoradores de Dios. Eso vemos en Salmos, Isaías y Miqueas. En Apocalipsis vemos que esas 2 expectativas se realizan.
Hay muchos que de entre las naciones se convierten, aún dentro de los que luego van a batallar contra el Cordero. Y los que sí batallan contra el Cordero son destruidos. Lo que lleva a las naciones a adorar a Dios son sus juicios, son sus actos de justicia. Su acto de justicia por excelencia es la muerte del Cordero en el crucifijo, que justifica a nosotros. Pero también sabemos que hay otros actos de Dios en la historia que también nos lleva a la conversión. Entonces, ese versículo declara la eficacia de la intervención de Dios, que en cuanto se acerca el fin, Dios intenta llevar, como dice San Pablo en su carta a Timoteo, a todos los hombres a la salvación. Ahora, ¿qué quiere decir esto por nosotros ya ahora? En capítulo 14 había explicado que mientras que la bestia está persiguiendo, los discípulos de Jesús siguen alabándole, dándole culto y disfrutan de su protección. Eso en la tierra. En el cielo ya están alabando a Dios, que ya se cumplió su plan de salvación. Si nosotros vivimos no simplemente en la tierra, pero tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, entonces es importante recordar que ya debemos cantar. Y por esto San Agustín describía a nosotros como un pueblo del aleluya. Aleluya que en resumen, ¿no?, resume todo lo que podemos decir a Dios, porque es alaben al Señor. Es gracias por la victoria, es reconocer su grandeza, darle culto por quien es Él. Y eso para nosotros es importante, que necesitamos ver que la victoria ya está a mano. Sí, el Señor provee la protección, sí ya disfrutamos de su presencia, pero aún más de eso vivimos ya desde el futuro. Hay un obispo ortodoxo griego, Sísulas, y él dice que la Eucaristía es un recuerdo, una memoria del futuro, que suena raro. Pero él dice que la Eucaristía justo nos ubica al fin de la historia, cuando Dios se hace plenamente presente en Jesús. Y así vemos aquí que esa canción de los que ya han vencido en el cielo debe ser nuestra canción. No porque ya hemos vencido y ya todo está bien, sino en esperanza. Eso es lo que Papa Benedicto apuntó en su encíclica Spe Salvi. Somos un pueblo de esperanza, vivimos de la esperanza y muchas veces perdemos de la vista la importancia de esa virtud teológica, porque enfatizamos mucho la fe, la caridad. Pero también somos llamados a vivir desde la esperanza, desde el futuro, sabiendo que mientras que sufrimos ahora, ya cantamos la canción de la victoria. Y esto no simplemente por razones psicológicas, sino es por tener esta fe, esa certeza de la esperanza, certeza que con Dios vamos a vencer. No es una pregunta sí, vamos a vencer con Él. Y además Papa Benedicto explica en su libro Jesús en Nazaret que Jesús ya dio gracias en su Eucaristía, la última cena, antes de sufrir su pasión. Indica que eso es la manera para nosotros que no terminamos la semana con la Eucaristía, sino comenzamos antes de encontrarnos con las dificultades. Ya celebramos acción de gracias, ya celebramos la victoria, porque ya tenemos esa confianza en esperanza de que Dios ya nos lleva su victoria. Por esto estamos felices, no que todo está bien ya ahora, sino porque a través de la liturgia, a través de la oración, ya escuchamos lo que están cantando los santos y podemos apropiar esa canción ya como nuestra aquí en la tierra. Y eso nos dará la perseverancia en medio de las pruebas, a sostener nuestra esperanza hasta el fin. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga, les guarde, infunde en ustedes una esperanza profunda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y canta.